El rascacielos se alzaba imponente contra el cielo valenciano, sus ventanas de cristal reflejando el sol de la tarde como miles de diamantes. En el último piso, Alejandro Berenguer contemplaba la ciudad de las artes y las ciencias desde su oficina, mientras su secretaria le recordaba la agenda del día. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba mientras escuchaba distraídamente la lista interminable de reuniones y compromisos. Señor Berenguer, no olvide que hoy es el Festival de Primavera en el Colegio de Marina, mencionó Teresa, su asistente, con voz suave pero firme. Alejandro se detuvo en seco, su rostro reflejando una mezcla de culpa y frustración. Era el tercer evento escolar que coincidía con sus reuniones este mes. Marina, su hija de 13 años, había dejado una nota en su almohada recordándoselo, como hacía siempre que había algo importante en su vida. «Cancela la reunión con los inversores japoneses», ordenó sorprendiendo a Teresa. Era la primera vez en años que priorizaba algo sobre un negocio importante. «Pero señor, han viajado desde Tokio específicamente para...» «He dicho que la canceles», interrumpió Alejandro. Su voz no admitía discusión. Sin embargo, antes de que Teresa saliera de la oficina, su teléfono sonó. Era el colegio de Marina. La conversación fue breve pero devastadora. Marina no había aparecido en el festival. De hecho, no había asistido a clase en todo el día. El mundo de Alejandro se tambaleó. ¿Cómo no se había dado cuenta? Las últimas semanas, Marina había estado más callada de lo habitual durante sus breves encuentros en el desayuno. Alejandro salió disparado de su oficina, ignorando las llamadas de Teresa sobre la reunión pendiente. En el ascensor, mientras bajaba los 40 pisos de su edificio corporativo, los recuerdos lo asaltaron como una marea imparable. Isabel, su difunta esposa, siempre le había advertido que el trabajo no podía ser lo único en su vida. «El dinero no abraza, Alejandro», le decía, pero después de su partida se había sumergido aún más en el trabajo, como si los números y los contratos pudieran llenar el vacío que ella había dejado. En el garaje, se subió a su Mercedes último modelo y comenzó a recorrer las calles de Valencia, llamando frenéticamente a todos los contactos de Marina. Sus amigas, sus profesores, incluso la madre de su mejor amiga, nadie sabía nada. La angustia comenzó a crecer en su pecho como una bola de plomo. Mientras conducía sin rumbo, sus ojos se posaron en una fotografía en el salpicadero. Marina e Isabel en la playa, riendo bajo el sol valenciano. La foto había sido tomada un mes antes del diagnóstico que cambiaría sus vidas para siempre. Marina tenía la misma sonrisa radiante de su madre, una sonrisa que Alejandro no había visto en mucho tiempo. Las horas pasaban y la desesperación aumentaba. Había recorrido los lugares habituales, el centro comercial, la biblioteca, el parque donde solían ir cuando Marina era pequeña. Nada. El sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, tiñendo el cielo de tonos rojizos que se reflejaban en las aguas del antiguo cauce del Turia. Fue entonces cuando recordó algo que Marina había mencionado semanas atrás, durante uno de esos desayunos apresurados. Había hablado sobre un lugar tranquilo que había descubierto cerca del río, donde iba a leer. En ese momento, Alejandro apenas había prestado atención, concentrado en revisar los correos en su teléfono. Con una nueva dirección en mente, condujo hacia los barrios más antiguos de la ciudad, donde las calles se estrechaban y los edificios modernos daban paso a construcciones centenarias. El contraste con su mundo de cristal y acero no podía ser más marcado. Aquí la vida parecía moverse a un ritmo diferente, más humano, más real. Estacionó el coche y comenzó a caminar junto al río, su traje de diseñador completamente fuera de lugar en este entorno. Los últimos rayos del sol se filtraban entre los árboles, creando sombras danzantes sobre el agua. A lo lejos, escuchó voces y lo que parecía ser un grito. El corazón le dio un vuelco. Conocía esa voz. Era Marina. Alejandro comenzó a correr, sus zapatos italianos resonando contra el pavimento. El grito se repitió, más urgente esta vez. Mientras corría, una realización dolorosa lo golpeó. No recordaba la última vez que había corrido por algo que no fuera alcanzar un avión o una reunión. No recordaba la última vez que había sentido tanto miedo, tanta urgencia por algo
que no fueran números en una cuenta bancaria. Las voces se hacían más claras y entre ellas distinguió el sonido del agua agitada. Al doblar una curva del camino, la escena que encontró le heló la sangre. Marina estaba en el agua luchando contra la corriente mientras un joven se lanzaba al río para alcanzarla. Diego Navarro había pasado la mañana como cualquier otra, recorriendo las calles del barrio con su carrito, recolectando cartones y botellas. A sus 13 años, conocía cada rincón de esta parte antigua de Valencia como la palma de su mano. Sabía exactamente qué comercios sacaban más material reciclable y a qué hora, qué vecinos guardaban cartones para él y dónde encontrar las mejores botellas. Este conocimiento no venía de la curiosidad infantil, sino de la necesidad. Su abuela Carmen, la única familia que le quedaba, estaba enferma. Los medicamentos eran caros y aunque recibían ayuda del Estado, nunca era suficiente. Así que Diego había aprendido a ser ingenioso, a encontrar valor en lo que otros descartaban. «Buenos días, Diego», saludó doña Maribel desde su ventana mientras tendía la ropa. «He guardado unos cartones para ti». Diego sonrió y saludó con la mano. En este barrio todos se conocían, todos se cuidaban. Era diferente a los edificios brillantes del centro, donde la gente caminaba sin mirarse a los ojos. Aquí, la pobreza se compensaba con solidaridad. Mientras recogía los cartones que doña Maribel le había guardado, Diego pensó en su abuela. Esa mañana la había dejado descansando, después de asegurarse de que tomara sus medicinas. Carmen siempre insistía en que no debería estar trabajando, que debería estar en la escuela como los otros niños. Pero Diego sabía que sin su ayuda, las cosas serían mucho más difíciles. El sol de la tarde comenzaba a caer cuando Diego decidió tomar su ruta favorita junto al río. Le gustaba ese camino porque solía encontrar botellas que la gente dejaba durante sus picnics y porque el sonido del agua lo tranquilizaba. Además, había un lugar especial, un pequeño remanso donde le gustaba sentarse a descansar y soñar con un futuro mejor. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una chica de su edad, vestida con ropa que evidentemente costaba más que todo lo que él había ganado en un mes, estaba sentada en la orilla, llorando. Diego se detuvo, dudando entre acercarse o seguir su camino. No era su costumbre entrometerse en los problemas de los demás, pero algo en la soledad de la chica le resultaba familiar. «¿Estás bien?», preguntó, manteniendo una distancia prudente. La chica se sobresaltó y lo miró con desconfianza. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero aún así, Diego pudo ver que eran de un color miel precioso. «Estoy bien», respondió secamente, limpiándose las lágrimas con la manga de su chaqueta de marca. Diego asintió y comenzó a alejarse, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el modo en que la chica miraba el agua, con una mezcla de fascinación y tristeza que le recordaba peligrosamente a sí mismo en sus peores días. «Me llamo Diego», dijo volviéndose, «y este es mi lugar favorito del río. Vengo aquí cuando necesito pensar». La chica lo miró sorprendida, como si no esperara que alguien como él pudiera tener algo en común con ella. «Marina», respondió después de un momento de duda. Diego se sentó a una distancia respetuosa y comenzó a hablar sobre el río, sobre cómo cambiaba con las estaciones, sobre las historias que su abuela le contaba del antiguo cauce antes de que lo convirtieran en jardines. Poco a poco, Marina comenzó a relajarse. «Mi madre solía traerme aquí», dijo ella de repente, antes de que se fuera». Diego entendió inmediatamente. Él también conocía esa clase de ausencia, ese vacío que ninguna palabra podía llenar. «Mi abuela dice que las personas que amamos nunca nos dejan del todo», respondió suavemente, «que siguen viviendo en las cosas pequeñas, como el sonido del agua o la luz del atardecer». Marina se puso de pie, acercándose más a la orilla. «A veces me pregunto si ella estaría decepcionada de mí», susurró. «Mi padre ni siquiera notará que no fui al colegio hoy. Está demasiado ocupado con sus empresas, sus reuniones, su dinero». Diego quiso decir algo, pero un movimiento repentino lo alertó. Marina se había inclinado demasiado sobre el agua, y la orilla, debilitada por las lluvias recientes, cedió bajo sus pies. No hubo tiempo para pensar. Diego soltó su carrito y se lanzó al agua tras ella.
La corriente era más fuerte de lo que parecía desde la orilla, y el agua estaba helada. Pudo ver a Marina luchando contra la corriente, su rostro una máscara de pánico. Años de nadar en estas mismas aguas le habían enseñado a respetar el río, a entender sus corrientes. Con movimientos precisos logró alcanzarla. Marina se aferró a él con fuerza, casi hundiéndolos a ambos. «Tranquila», gritó Diego. «Déjate llevar. Yo te tengo». En la orilla, un hombre en traje corría siguiendo la corriente, gritando el nombre de Marina. Diego reconoció el pánico en su voz. Era el mismo que sentía él cuando su abuela tenía uno de sus episodios malos. La corriente del río arrastraba a Marina y Diego mientras Alejandro corría por la orilla, su corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle el pecho. El joven mantenía a Marina a flote con una determinación que contradecía su aparente fragilidad, navegando las aguas con una pericia que solo podía venir de años de experiencia. «Hay una salida más adelante», gritó Diego, su voz apenas audible sobre el rugido del agua. «Donde los escalones antiguos». Alejandro conocía el lugar, lo había visto cientos de veces desde su coche al pasar por el puente, pero nunca le había prestado verdadera atención. Ahora, esos escalones representaban la diferencia entre la vida y la tragedia. Diego guió a Marina hacia los escalones, luchando contra la corriente con movimientos precisos y controlados. Alejandro se adelantó, bajando los escalones deteriorados de 3 en 3, sin importarle que su traje de 3.000 euros se estuviera arruinando con el agua y el barro. «¡Marina!», gritó Alejandro, extendiendo su mano hacia ellos. El momento en que sus dedos tocaron la mano de su hija, algo cambió dentro de Alejandro. No era solo el contacto físico, era como si por primera vez en años realmente la estuviera tocando, sintiendo, reconociendo su presencia como algo más que una obligación en su agenda. Con un esfuerzo conjunto, lograron sacar a Marina del agua. Diego salió por sus propios medios, rechazando la mano que Alejandro le tendía, aunque no por orgullo, sino por una dignidad tranquila que sorprendió al empresario. Marina temblaba, tanto por el frío como por el shock, y Alejandro se quitó su chaqueta para envolverla. La abrazó con fuerza, percatándose de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo había hecho. «Lo siento», susurró Marina entre sollozos. «Lo siento mucho, papá. Yo solo quería...» «Shh», la interrumpió Alejandro apretándola más fuerte. «Yo soy quien debe disculparse, mi niña». Diego observaba la escena a una distancia prudente, exprimiendo el agua de su desgastada camiseta. Fue entonces cuando Alejandro realmente lo miró. Un chico delgado, con ropa gastada pero limpia, y unos ojos que reflejaban una madurez impropia de su edad. «Tú», dijo Alejandro, sin soltar a Marina. «Tú salvaste a mi hija». Diego se encogió de hombros, como si lanzarse a un río embravecido para salvar a una desconocida fuera lo más natural del mundo. «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió, mirando hacia su carrito de reciclaje que había quedado abandonado arriba. Alejandro sacó su billetera, que milagrosamente se había mantenido seca dentro del bolsillo interior de su camisa. «Necesito recompensarte», declaró, comenzando a sacar billetes. «No», dijo Diego con firmeza, sorprendiendo tanto a Alejandro como a Marina. «No quiero dinero, pero debe haber algo que pueda hacer por ti», insistió Alejandro, desconcertado por el rechazo. En su mundo todo tenía un precio, todo podía resolverse con la cantidad correcta de euros. Diego pareció considerarlo por un momento, mirando alternativamente a Marina y a su padre. «Hay algo», dijo finalmente, «pero no es algo que pueda comprar con dinero». «¿Qué es?», preguntó Alejandro, intrigado por la seriedad en la voz del muchacho. «Un día», respondió Diego, «solo un día de su tiempo. Venga mañana a mi barrio, camine por nuestras calles, conozca a mi gente, sin guardaespaldas, sin chofer, sin tarjetas de crédito, solo usted». La propuesta dejó a Alejandro sin palabras. En cualquier otra circunstancia, habría rechazado la idea de inmediato. Su tiempo era demasiado valioso, sus compromisos demasiado importantes. Pero algo en la mirada de Diego y el peso de su hija temblando en sus brazos lo hizo dudar. Marina levantó la vista hacia él y en sus ojos Alejandro vio el mismo anhelo que había estado ignorando durante años.
No era dinero lo que su hija necesitaba. No eran regalos caros ni viajes exclusivos. Era tiempo. Su tiempo. «Acepto», dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo. «Mañana». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Diego. «Lo esperaré aquí a las 8 de la mañana», dijo, antes de girarse para recuperar su carrito. «Espera», llamó Marina. «¿Cómo te llamas?» «Diego», respondió él, volviéndose por última vez. «Diego Navarro». Mientras observaban al joven alejarse, Alejandro sintió que algo fundamental había cambiado en su mundo perfectamente ordenado. No sabía exactamente qué era, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba a punto de descubrir algo verdaderamente valioso. La mañana siguiente amaneció con una luz diferente para Alejandro Berenguer. Por primera vez en años, no comenzó su día revisando correos electrónicos ni cotizaciones bursátiles. Se vistió con unos vaqueros y una camisa sencilla que apenas usaba, sintiéndose extrañamente vulnerable sin su armadura de diseñador italiano. Marina lo observaba desde la puerta de su habitación, con una mezcla de curiosidad y esperanza en su mirada. «¿Realmente vas a ir, papá?» «Di mi palabra», respondió Alejandro, aunque una parte de él seguía cuestionando su decisión. El trayecto hasta el punto de encuentro fue silencioso. Teresa, su asistente, había entrado en pánico cuando le informó que cancelara todas sus reuniones del día. «¿Todas?», había preguntado incrédula. «Sí, todas», confirmó él, sorprendiéndose de lo liberador que se sentía tomar esa decisión. Diego ya estaba esperando cuando llegaron, sentado en los mismos escalones donde el día anterior habían salido del río. Vestía la misma ropa del día anterior, aunque ahora seca y cuidadosamente planchada. «Buenos días, señor Berenguer», saludó con una formalidad que contrastaba con su edad. «¿Listo para conocer nuestro mundo?» Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de aprensión y curiosidad. Se despidió de Marina, quien insistió en quedarse con Teresa durante el día, su mirada llena de una esperanza que no había visto en mucho tiempo. Las primeras calles que recorrieron eran estrechas y empinadas, tan diferentes de las amplias avenidas del centro financiero. Las fachadas de los edificios, aunque deterioradas, mantenían la dignidad de siglos de historia. Diego caminaba con seguridad, saludando a los vecinos que ya estaban en sus quehaceres matutinos. «Diego, mi niño», llamó una anciana desde su balcón. «¿Quién es tu amigo?» «Es el padre de una amiga, doña Maribel», respondió Diego con naturalidad, como si fuera completamente normal estar paseando con uno de los empresarios más poderosos de Valencia. Alejandro observaba todo con nuevos ojos. Había algo en la forma en que la gente se relacionaba aquí que le resultaba fascinante. Nadie parecía tener prisa. Todos se detenían a intercambiar algunas palabras, a preguntar por la familia, a compartir preocupaciones y alegrías. «Mi abuela nos está esperando para desayunar», anunció Diego, guiándolo hacia un edificio modesto, pero impecablemente mantenido. «Espero que le guste el chocolate con churros». Al entrar en el pequeño apartamento, Alejandro fue recibido por el aroma del chocolate recién hecho y la presencia dignísima de Carmen Navarro. La mujer estaba sentada en un sillón junto a la ventana, sus manos ocupadas con un tejido, pero sus ojos, brillantes y perspicaces, evaluaron a Alejandro con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera nuevamente en sus primeras negociaciones empresariales. «Así que usted es el padre de la niña que mi Diego ayudó ayer», dijo Carmen, señalando una silla para que se sentara. «Siéntese, por favor. El chocolate está casi listo». El desayuno fue una revelación para Alejandro. No era solo el sabor del chocolate espeso y los churros crujientes. Era la conversación, la manera en que Carmen y Diego interactuaban, el amor evidente en cada gesto, en cada palabra. «Diego me ha contado que tiene una empresa importante», comentó Carmen mientras servía más chocolate. «Debe ser un trabajo que consume mucho tiempo». «Sí», admitió Alejandro, sintiendo una punzada de culpabilidad al pensar en Marina. «A veces demasiado». «El tiempo», dijo Carmen con una sabiduría que solo los años pueden dar, «es lo único que no podemos recuperar, señor Berenguer. El dinero va y viene, pero los momentos perdidos, esos se van para siempre». Alejandro observó cómo Diego se movía por la pequeña cocina, limpiando y organizando todo con una eficiencia nacida de la costumbre. A pesar de su evidente pobreza,
Había una riqueza en la relación entre abuela y nieto que lo hizo cuestionarse todas sus prioridades. Diego me contó que está enferma, se aventuró a decir Alejandro. Carmen asintió con serenidad. El corazón ya no es lo que era, respondió. Pero tengo a mi ángel guardián cuidándome, añadió, mirando a Diego con tanto amor que Alejandro sintió un nudo en la garganta. Abuela, protestó Diego, aunque sus mejillas se sonrojaron de orgullo. Es la verdad, insistió Carmen. No sé qué haría sin él, aunque me rompe el corazón verlo trabajar tan duro cuando debería estar estudiando, jugando como otros niños de su edad. Las palabras de Carmen resonaron en la mente de Alejandro. Pensó en Marina, en cómo había estado tan ocupado construyendo un imperio para asegurar su futuro que se había perdido su presente. ¿Cuántos momentos como este desayuno se había perdido? ¿Cuántas conversaciones, risas, lágrimas? Después del desayuno, Diego guió a Alejandro por las calles del barrio. El sol de media mañana bañaba las fachadas coloridas y el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el perfume de los naranjos que adornaban algunas esquinas. Esta es la panadería de don Rafael, explicó Diego deteniéndose frente a un local pequeño pero inmaculado. Siempre guarda el pan del día anterior para las familias que no pueden pagar el fresco. Alejandro observó cómo una mujer mayor salía del establecimiento con una bolsa llena de pan, una sonrisa digna en su rostro. No había vergüenza en su gesto, ni en la manera en que don Rafael la despedía con un respetuoso «Hasta mañana, doña Clara». «¿Ves esa biblioteca?», señaló Diego hacia un edificio modesto. «Solo abre los martes y jueves porque no hay presupuesto para más. Pero cuando está abierta, siempre está llena de niños». Mientras caminaban, Alejandro comenzó a notar detalles que antes habría pasado por alto. Los pequeños huertos comunitarios en los patios traseros, las personas mayores sentadas en sillas junto a sus puertas, vigilando a los niños que jugaban en la calle, los vecinos compartiendo noticias y preocupaciones. «¿Cómo comenzaste a recolectar material reciclable?», preguntó Alejandro, observando cómo Diego saludaba a cada persona que pasaba. «Cuando diagnosticaron a mi abuela», respondió Diego con naturalidad. «Los medicamentos son caros, y aunque recibimos ayuda del Estado, no es suficiente. Descubrí que podía ganar algo extra con el reciclaje, y los vecinos comenzaron a guardar material para mí». Se detuvieron frente a una pequeña plaza donde varios niños jugaban al fútbol con una pelota gastada. Diego los saludó con la mano y ellos le devolvieron el saludo con entusiasmo. «¿No te gustaría estar jugando con ellos?», preguntó Alejandro, notando la mirada anhelante del chico. «A veces», admitió Diego, «pero mi abuela es más importante. Además, juego cuando termino mi ruta. Los chicos siempre me esperan». Continuaron su recorrido, y Alejandro se encontró cada vez más inmerso en esta realidad alternativa. Visitaron el mercado local, donde los vendedores conocían a Diego por su nombre y le guardaban las cajas de cartón. Conocieron a doña Lola, una antigua maestra que ahora daba clases particulares gratuitas a los niños del barrio. «Marina me contó que viene aquí a veces», comentó Diego mientras descansaban en un banco. «Dice que le gusta porque nadie espera nada de ella aquí. Puede ser solo ella misma». Las palabras golpearon a Alejandro con fuerza. ¿Cuánta presión había puesto sobre su hija sin darse cuenta? Siempre esperando excelencia académica, comportamiento perfecto, la heredera ideal para su imperio empresarial. «¿Sabes por qué te pedí que vinieras hoy?», preguntó Diego, mirándolo directamente a los ojos. Alejandro negó con la cabeza. «Porque vi en Marina la misma soledad que yo sentía cuando perdí a mis padres. Pero yo tengo a mi abuela, tengo este barrio, esta comunidad. Marina solo te tiene a ti, señor Berenguer». La sinceridad del muchacho lo dejó sin palabras. En su mundo de juntas directivas y negociaciones millonarias, la verdad siempre venía envuelta en capas de cortesía y protocolo. Aquí, en este banco desgastado de una plaza humilde, un niño de 13 años le estaba dando la lección más importante de su vida. «Mi abuela siempre dice que la verdadera riqueza está en los momentos compartidos», continuó Diego, «que un abrazo vale más que 1000 euros, y que una hora de verdadera atención vale más que un año de regalos caros». Alejandro pensó en su oficina en lo alto del rascacielos, en las vistas impresionantes de Valencia, en sus cuentas bancarias y propiedades.
Todo eso parecía insignificante, comparado con la riqueza que estaba descubriendo en estas calles estrechas, en estas personas que, con tan poco material, habían construido algo invaluable, una comunidad, una familia extendida que se cuidaba mutuamente. La tarde avanzaba mientras Diego y Alejandro continuaban su recorrido por el barrio. Se detuvieron en un pequeño taller mecánico donde un hombre mayor trabajaba en un coche antiguo. «Este es el taller de Antonio», explicó Diego. «Arregla coches a precios justos y permite que la gente pague en cuotas. Incluso da trabajo a jóvenes del barrio para que aprendan el oficio». Antonio levantó la vista de su trabajo y saludó con una inclinación de cabeza. Sus manos estaban manchadas de grasa, pero había una dignidad en su porte que llamó la atención de Alejandro. «Diego me ayuda los sábados», comentó Antonio, limpiándose las manos con un trapo. «Tiene talento para la mecánica. Si siguiera estudiando, podría ser un gran ingeniero». Las palabras del mecánico provocaron una idea en la mente de Alejandro, pero antes de que pudiera desarrollarla, Diego lo guió hacia su siguiente parada, un pequeño centro comunitario. «Aquí es donde mi abuela viene a sus revisiones médicas», explicó Diego. «El doctor Jiménez atiende gratis a los ancianos del barrio una vez por semana. Dice que es su manera de devolver algo a la comunidad». Alejandro observó el edificio desgastado pero limpio, las sillas de plástico en la sala de espera, los carteles educativos en las paredes. Era tan diferente de las clínicas privadas que él frecuentaba, pero había algo auténtico, algo profundamente humano en este lugar. «Tu abuela mencionó que deberías estar estudiando», comentó Alejandro mientras caminaban. «¿Por qué dejaste la escuela?» «No la dejé del todo», respondió Diego. «Estudio por las noches con doña Lola y otros profesores voluntarios. Pero necesitábamos el dinero para los medicamentos de la abuela, y este era el único trabajo que podía hacer siendo menor de edad». La respuesta golpeó a Alejandro como una bofetada de realidad. En su mundo, las decisiones difíciles se tomaban en salas de juntas, sopesando ganancias y pérdidas financieras. Aquí, un niño de 13 años tenía que elegir entre su educación y la salud de su abuela. Se detuvieron frente a un pequeño parque, donde varios ancianos jugaban dominó bajo la sombra de los árboles. Carmen estaba entre ellos, riendo de algo que uno de sus compañeros había dicho. «¿Sabes qué es lo más valioso que he aprendido en estas calles?», preguntó Diego observando a su abuela con cariño. «Que la felicidad no tiene precio, que se puede ser rico sin tener dinero y pobre teniendo millones». Alejandro pensó en Marina, en cómo su hija había encontrado algo en este barrio que no había podido encontrar en su lujosa casa. Pensó en todas las veces que había intentado compensar su ausencia con regalos caros, viajes exclusivos, las últimas tecnologías. «Cuando perdí a mis padres», continuó Diego, «pensé que nunca volvería a ser feliz. Pero este barrio me adoptó. Cada persona aquí es parte de mi familia. No tenemos mucho, pero lo compartimos todo». Una mujer se acercó a ellos con una olla humeante. «Diego, cariño, he hecho paella. Llévale un poco a tu abuela cuando termine su partida». «Gracias, María», respondió Diego con una sonrisa. «¿Cómo está Lucía?» «Mejor, gracias a Dios y a ti. Los libros que le prestaste la mantienen entretenida mientras se recupera». Alejandro observó el intercambio con fascinación. Cada interacción, cada pequeño gesto de amabilidad, tejía una red invisible pero inquebrantable de apoyo y cariño. «Marina me contó que quiere ser médico», dijo Alejandro, recordando algo que su hija había mencionado durante el desayuno. Diego asintió. «Quiero ayudar a personas como mi abuela, que no pueden permitirse tratamientos caros. Pero por ahora eso es solo un sueño». «Los sueños», respondió Alejandro, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando dentro de él, «a veces son el primer paso hacia la realidad». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Alejandro comprendió que este día no solo le había mostrado una realidad diferente, sino que le había enseñado una verdad que había olvidado en su búsqueda de éxito empresarial, que la verdadera riqueza no se mide en mínimos euros, sino en las vidas que tocamos, en los momentos que compartimos, en el amor que damos y recibimos. El regreso a su vida normal después de aquel día en el barrio fue más difícil de lo que Alejandro había anticipado.
Su oficina en lo alto del rascacielos, que antes le parecía un símbolo de su éxito, ahora se sentía como una jaula de cristal que lo alejaba del mundo real. Marina notó el cambio en su padre inmediatamente. Durante el desayuno de la mañana siguiente, Alejandro apagó su teléfono y le preguntó sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. No era una conversación superficial como las que solían tener, sino un verdadero intento de reconectar con su hija. «¿Por qué nunca me contaste sobre tus visitas al barrio de Diego?», preguntó Alejandro, sirviéndole más zumo de naranja. Marina jugó nerviosamente con su servilleta. «Pensé que no lo entenderías, que dirías que es peligroso o que no es apropiado para alguien de nuestra posición social». Las palabras de su hija le dolieron, pero Alejandro reconoció la verdad en ellas. No era eso exactamente lo que habría dicho hace apenas unos días. «Cuéntame más sobre ese lugar», pidió, sorprendiendo a Marina. «Cuéntame qué encuentras allí que no tienes aquí». Los ojos de Marina se iluminaron. «Es real, papá. La gente allí no finge ser quien no es. Se ayudan unos a otros sin esperar nada a cambio. Cuando voy allí, no soy la hija de Alejandro Berenguer, el empresario. Soy solo Marina». Durante las siguientes semanas, Alejandro comenzó a hacer cambios sutiles, pero significativos en su vida. Delegó más responsabilidades en sus ejecutivos de confianza, reorganizó su agenda para tener las tardes libres y empezó a cenar en casa con Marina todos los días. Un día, mientras revisaba algunos documentos en su despacho, se encontró mirando una fotografía de Isabel. «Tenías razón», susurró a la imagen de su difunta esposa. «El dinero no abraza». La transformación de Alejandro no pasó desapercibida en su empresa. Sus empleados notaron con sorpresa cómo su jefe, conocido por su obsesión por el trabajo, ahora hacía pausas para almorzar, preguntaba por sus familias y escuchaba sus preocupaciones con genuino interés. Teresa, su asistente de tantos años, lo encontró una tarde mirando por la ventana de su oficina hacia el barrio antiguo de Valencia. «¿Se encuentra bien, señor Berenguer?», preguntó preocupada por su distracción. «Mejor que nunca, Teresa», respondió Alejandro con una sonrisa. «¿Sabes? He estado pensando en crear una fundación». «¿Una fundación?», repitió Teresa sorprendida. «Sí, una fundación educativa, para ayudar a jóvenes talentosos que no pueden permitirse estudiar. Estoy pensando en comenzar con el barrio del Cabanyal». Teresa observó a su jefe con curiosidad. En todos sus años trabajando para él, nunca lo había visto así, con ese brillo especial en los ojos que solo aparece cuando alguien encuentra un propósito mayor que sí mismo. Una tarde, Alejandro sorprendió a Marina proponiéndole que lo acompañara al barrio. «Me gustaría que me mostraras los lugares que significan tanto para ti», le dijo. El rostro de Marina se iluminó con una sonrisa que le recordó tanto a Isabel que le cortó la respiración. Durante el trayecto en coche, su hija le habló sin parar sobre la biblioteca donde le gustaba leer, sobre la panadería de don Rafael y sus croissants recién horneados, sobre las historias que doña Maribel contaba de la Valencia antigua. Cuando llegaron, encontraron a Diego ayudando a unos niños más pequeños con sus deberes en un banco de la plaza. Al verlos, el muchacho sonrió y se acercó a saludar. «Señor Berenguer, Marina», saludó con su habitual cortesía. «¿Qué los trae por aquí?» «Marina está siendo mi guía hoy», respondió Alejandro. «Pero ya que estás aquí, me gustaría hablar contigo y con tu abuela sobre algo importante». Diego los guió hasta su casa, donde Carmen los recibió con su calidez habitual y una taza de chocolate caliente. Alejandro observó cómo Marina se movía con naturalidad en aquel espacio modesto, ayudando a servir el chocolate y charlando animadamente con Carmen. «Diego», comenzó Alejandro cuando todos estuvieron sentados, «he estado pensando mucho en lo que me enseñaste aquel día, sobre el valor del tiempo, sobre la verdadera riqueza». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Me gustaría proponerte algo, una nueva esperanza». El silencio en la pequeña sala era expectante mientras Alejandro exponía su propuesta. Carmen había dejado su tejido a un lado y Diego escuchaba con atención, sus ojos brillantes pero cautelosos. «Quiero crear una fundación educativa», explicó Alejandro. «Una fundación que ayude a jóvenes como tú a alcanzar sus sueños. Y me gustaría que fueras el primer beneficiario».
Diego intercambió una mirada con su abuela antes de responder. «Es muy generoso, señor Berenguer, pero no es caridad», se apresuró a aclarar Alejandro, reconociendo la dignidad en la duda del muchacho. «Es una inversión en el futuro, en personas como tú que tienen el potencial de hacer una diferencia real en su comunidad». Marina, que había estado inusualmente callada, intervino. «Diego, podrías estudiar medicina como siempre has querido». Carmen tomó la mano de su nieto. «Mi niño, esta podría ser la oportunidad que has estado esperando». «Pero, ¿qué hay de ti, abuela?», preguntó Diego. «¿Quién te cuidará? ¿Quién conseguirá dinero para tus medicinas?». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Parte del programa incluiría una beca completa que cubriría no solo tus estudios, sino también un estipendio para los gastos médicos de tu abuela». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Diego, mi amor, no puedes renunciar a tus sueños por mí. He vivido lo suficiente para saber que las oportunidades como esta no llegan dos veces. Además», añadió Alejandro, «la fundación no sería solo para ti. Estaba pensando en establecer un programa de becas más amplio y me gustaría contar con tu ayuda para identificar a otros jóvenes del barrio que podrían beneficiarse». Diego miró a su alrededor, a las paredes desconchadas pero limpias de su hogar, a los libros prestados que guardaba como tesoros, a su carrito de reciclaje visible a través de la ventana. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué hace esto?». Alejandro sintió la mirada de Marina sobre él y sonrió. «Porque me enseñaste algo invaluable. Me mostraste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás». El rostro de Diego se iluminó con una sonrisa que transformó completamente sus facciones. «¿Podría seguir ayudando en el barrio mientras estudio?». «Por supuesto», respondió Alejandro. «De hecho, estaba pensando en establecer un centro comunitario aquí, un lugar con una biblioteca mejor equipada, espacios para estudiar, incluso algunas computadoras. ¿Podrías ser parte de ese proyecto?». Marina saltó de su silla con entusiasmo. «Yo también quiero ayudar. Podríamos organizar grupos de estudio y tal vez conseguir que más gente del barrio empresarial se involucre». Carmen observaba la escena con ojos húmedos. «Señor Berenguer, ¿está usted devolviendo la esperanza a este barrio?». «No, doña Carmen», corrigió Alejandro suavemente. «Este barrio me devolvió la esperanza a mí. Me recordó lo que es verdaderamente importante en la vida». Mientras discutían los detalles del programa, Alejandro observó cómo Marina y Diego comenzaban a hacer planes, su entusiasmo contagioso. Su hija había encontrado un propósito, una manera de conectar los dos mundos que formaban parte de su vida. «Podríamos comenzar con clases de refuerzo los fines de semana», sugería Diego. «Conozco a varios chicos que podrían beneficiarse de ayuda extra en matemáticas y ciencias». «Y yo podría enseñar inglés», añadió Marina. «Muchos de los niños aquí tienen dificultades con el idioma». Alejandro escuchaba sus planes con una sonrisa, recordando cómo, hace apenas unas semanas, su única preocupación eran las fluctuaciones del mercado bursátil. Ahora, sentado en esta modesta sala, rodeado de personas que habían transformado su visión del mundo, se sentía más rico que nunca. «¿Sabe una cosa, señor Berenguer?», dijo Carmen mientras los jóvenes seguían haciendo planes. «A veces las bendiciones llegan disfrazadas de desafíos. Cuando Diego lo trajo aquí aquel día, ninguno de nosotros podía imaginar que ese sería el comienzo de algo tan hermoso». Alejandro asintió pensando en cómo un momento de crisis se había convertido en el catalizador de un cambio profundo en su vida. «La verdadera transformación», respondió, «comienza cuando abrimos no solo nuestras carteras, sino también nuestros corazones». Los meses siguientes trajeron cambios significativos al barrio del Cabanyal. El antiguo edificio abandonado cerca de la plaza principal se transformó gradualmente en un centro comunitario moderno pero acogedor. Alejandro había insistido en mantener la fachada original, respetando la arquitectura histórica del barrio, mientras renovaba completamente el interior. «¿Qué te parece?», preguntó Alejandro a Diego mientras recorrían las instalaciones casi terminadas. El joven observaba maravillado la biblioteca recién equipada, con sus estanterías de madera llenas de libros nuevos y las mesas de estudio con lámparas individuales.
Es más de lo que podría haber soñado, respondió Diego, pasando sus dedos por los lomos de los libros. ¿Sabe cuántos niños podrán estudiar aquí? Marina, que los acompañaba en la visita, sonrió mientras colocaba algunos libros en los estantes. En los últimos meses había descubierto una pasión por la enseñanza que nunca supo que tenía. 3 veces por semana, después de sus propias clases, venía al centro para dar clases de inglés a los niños del barrio. «Papá», llamó Marina, «¿podríamos organizar una pequeña biblioteca ambulante también, para llevar libros a las personas mayores que no pueden venir hasta aquí?» Alejandro observó con orgullo cómo su hija había florecido. Ya no era la adolescente solitaria y rebelde de antes. Había encontrado un propósito, una manera de conectar con otros y hacer una diferencia real en sus vidas. El programa de becas también estaba en marcha. Diego había sido el primero, pero no el único beneficiario. Después de evaluar cuidadosamente las necesidades del barrio, la fundación había otorgado becas a otros 5 jóvenes prometedores. Carmen, que ahora recibía tratamiento regular en una clínica privada gracias al programa de apoyo médico de la fundación, se había convertido en una especie de abuela adoptiva para todos los niños que frecuentaban el centro. Sentada en su sillón favorito en la sala de lectura, compartía historias de la Valencia antigua y ofrecía consejos y consuelo a quien lo necesitara. «¿Recuerdas el día que me pediste que viniera al barrio?», preguntó Alejandro a Diego mientras observaban a un grupo de niños recibiendo clases de matemáticas. «Como si fuera ayer», respondió Diego con una sonrisa. «Tenía miedo de que no aceptara o que se ofendiera por mi atrevimiento. Fue el mejor trato que he hecho en mi vida», confesó Alejandro. «Me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta: mi humanidad». La transformación de Alejandro no se había limitado a sus acciones en el barrio. En su empresa había implementado nuevas políticas que priorizaban el bienestar de sus empleados. Había establecido un programa de becas para los hijos de sus trabajadores y flexibilizado los horarios para que pudieran pasar más tiempo con sus familias. «Señor Berenguer», llamó doña Maribel desde la entrada del centro, «los niños quieren mostrarle algo». En el patio recién renovado, un grupo de niños había preparado una pequeña presentación. Habían estado trabajando durante semanas en un proyecto sobre la historia del barrio, entrevistando a los vecinos más antiguos y recopilando fotografías viejas. Marina se situó junto a los niños, ayudándoles a organizar sus materiales. Su rostro brillaba con el mismo entusiasmo que el de sus pequeños alumnos. Diego, que había estado asesorando el proyecto, observaba desde un lado, sus ojos reflejando el orgullo por lo que estos niños habían logrado. «Antes de comenzar», anunció una de las niñas, «queremos agradecer al señor Berenguer y a Marina por creer en nosotros, y especialmente a Diego, que nos mostró que los sueños pueden hacerse realidad si trabajamos por ellos». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Recordó sus propios inicios, cuando era un joven empresario hambriento de éxito. ¿Cuándo había olvidado que el verdadero éxito no se medía en números en una cuenta bancaria? La presentación de los niños fue emotiva y profesional. Habían documentado no solo la historia del barrio, sino también los cambios recientes, el centro comunitario, los programas educativos, las mejoras en la calidad de vida de los vecinos. «Este es solo el comienzo», susurró Marina a su padre, apoyando su cabeza en su hombro. «Hay tanto más que podemos hacer». Alejandro abrazó a su hija, pensando en cómo un simple acto de bondad había desencadenado una transformación que afectaba a tantas vidas. Diego tenía razón. La verdadera riqueza no estaba en lo que poseías, sino en lo que eras capaz de dar. El otoño había llegado a Valencia, tiñendo los árboles de tonos dorados y rojizos. En el centro comunitario, ahora conocido cariñosamente como el Faro del Cabanyal, la actividad era constante. Diego, que había comenzado sus estudios preuniversitarios con excelentes calificaciones, dedicaba sus tardes a tutorear a otros estudiantes. «¿Nervioso por los exámenes de ingreso a medicina?», preguntó Marina, mientras ayudaba a Diego a organizar los libros de la biblioteca una tarde. «Un poco», admitió él, «pero tu padre me ha ayudado a contactar con algunos estudiantes de medicina que vienen a dar charlas vocacionales».
Me ha ayudado a ver que es posible. Marina sonrió, recordando cómo había cambiado su propia vida en los últimos meses. Su relación con su padre se había fortalecido de una manera que nunca creyó posible. Alejandro no solo pasaba más tiempo en casa, sino que realmente estaba presente, escuchando, compartiendo, siendo el padre que ella necesitaba. ¿Sabes qué me dijo mi abuela ayer?, comentó Diego mientras colocaba un libro de anatomía en su estante, que nunca la había visto tan feliz, no solo por su salud, sino por ver cómo el barrio está floreciendo. El programa de becas se había expandido más allá de las expectativas iniciales. Alejandro había conseguido que otros empresarios se involucraran, creando una red de apoyo que no solo proporcionaba educación, sino también oportunidades laborales y mentoría. Una tarde, mientras Alejandro revisaba algunos documentos en su nueva oficina en el centro comunitario, había insistido en tener un espacio allí para estar más cerca de los proyectos. Teresa entró con una noticia sorprendente. Señor Berenguer, la Universidad de Valencia quiere reconocer su labor social. Quieren otorgarle un reconocimiento por su contribución a la educación y el desarrollo comunitario. Alejandro sacudió la cabeza con una sonrisa. El reconocimiento debería ser para el barrio, Teresa. Son ellos los que me han enseñado el verdadero significado del éxito. En ese momento, Marina entró en la oficina, sus ojos brillando con emoción. «Papá, tienes que ver esto». Lo llevó hasta el patio, donde un grupo de niños estaba presentando una obra de teatro que habían escrito ellos mismos. La obra contaba la historia de su barrio, de cómo una comunidad unida podía superar cualquier adversidad. Entre el público, Carmen ocupaba su lugar habitual, tejiendo mientras observaba la representación con ojos húmedos de orgullo. A su lado, varios vecinos aplaudían y reían, compartiendo ese momento de alegría colectiva. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», comentó Carmen a Alejandro cuando se sentó junto a ella. «Que has creado algo que va más allá de ti mismo, algo que seguirá creciendo y beneficiando a generaciones futuras». Alejandro observó a su alrededor. Vio a Marina, que había encontrado su vocación en la enseñanza y el servicio comunitario. Vio a Diego, que estaba a punto de comenzar su camino hacia la medicina sin olvidar sus raíces. Vio a los niños del barrio, que ahora tenían acceso a oportunidades que antes parecían inalcanzables. «Sabe, doña Carmen», respondió Alejandro, «cuando era joven soñaba con construir un imperio empresarial. Quería que mi nombre estuviera en lo alto de los edificios más importantes de Valencia. Pero ahora entiendo que los mejores monumentos no son los que construimos con acero y cristal, sino los que construimos en los corazones de las personas». Carmen asintió, su mirada sabia y comprensiva. «Y esos son los únicos monumentos que verdaderamente perduran, don Alejandro, los que se construyen con amor y esperanza». La obra de teatro terminó con una ovación entusiasta. Marina corrió a abrazar a su padre, y Diego se unió a ellos, su rostro radiante de orgullo por los pequeños actores que había ayudado a preparar. «¿Quién hubiera pensado?», reflexionó Marina, «que aquel día en el río sería el comienzo de todo esto». Alejandro abrazó a su hija, pensando en cómo un momento de crisis se había convertido en el catalizador de una transformación tan profunda. Las palabras de Diego aquel primer día resonaban aún en su mente. La verdadera riqueza está en los momentos compartidos. El tiempo había pasado rápidamente en Valencia. 2 años después de aquel día crucial en el río, el centro comunitario El Faro del Cabanyal se había convertido en un modelo de transformación social que otras ciudades querían replicar. Una mañana soleada de primavera, Alejandro contemplaba desde la ventana de su oficina en el centro comunitario cómo los niños llegaban con sus mochilas y sus sueños. Entre ellos, distinguió a Marina, ahora una joven de 15 años, que ayudaba a una niña pequeña con sus libros. «Buenos días, señor Berenguer», saludó Diego, entrando en la oficina. A sus 15 años, se había convertido en un joven alto y seguro de sí mismo, sin perder esa humildad que lo caracterizaba. «¿Tiene un momento?» «Para ti, siempre», respondió Alejandro indicándole que se sentara. «¿Cómo van los preparativos para los exámenes de ingreso?» «Sobre eso quería hablarle», dijo Diego, sacando un sobre de su mochila. «Acabo de recibir esto». Alejandro tomó el sobre con curiosidad.
Era una carta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Sus ojos se iluminaron mientras leía su contenido. «Una beca de excelencia», exclamó con orgullo. «Diego, esto es extraordinario». El joven sonrió, pero había algo más en su expresión. «Hay algo más que quiero compartir con usted. He estado pensando en el futuro, en cómo puedo devolver todo lo que he recibido». «Cuéntame», le animó Alejandro, reconociendo en los ojos del muchacho esa misma chispa que había visto aquel primer día. «Quiero especializarme en medicina familiar y establecer una clínica aquí, en el barrio. El doctor Jiménez se jubilará en unos años y la comunidad necesitará a alguien que continúe su labor». Alejandro sintió una oleada de orgullo. Este era el verdadero éxito, ver cómo las semillas plantadas con amor daban frutos que beneficiarían a generaciones futuras. En ese momento, Carmen apareció en la puerta, apoyada en su bastón pero con un brillo saludable en sus ojos. Los tratamientos habían funcionado bien, y aunque todavía necesitaba medicación, su estado había mejorado considerablemente. «¿Ya le has dado la noticia?», preguntó a su nieto con una sonrisa cómplice. «La de la beca, sí, abuela. La otra aún no». Alejandro miró a ambos con curiosidad. Diego sacó otro papel de su mochila. «Es el borrador de una propuesta», explicó. «Marina y yo hemos estado trabajando en ella. Queremos crear un programa de mentores, donde los estudiantes que han recibido becas de la Fundación puedan guiar a los más jóvenes. La idea es crear un ciclo de apoyo continuo», añadió Marina, que había entrado silenciosamente y escuchado la última parte, «para que cada generación ayude a la siguiente». Alejandro observó a estos dos jóvenes, recordando cómo un acto de valentía había unido sus destinos de manera tan extraordinaria. Marina, su hija, que había encontrado su propósito en ayudar a otros, y Diego, el joven que le había enseñado el verdadero significado de la riqueza. «¿Sabes?», dijo Carmen, sentándose junto a ellos, «cuando Diego era pequeño y sus padres nos dejaron, pensé que la vida había sido demasiado dura con nosotros. Pero ahora veo que cada prueba, cada dificultad, nos llevó exactamente donde debíamos estar». «Es cierto», añadió Alejandro. «A veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de desafíos. Si Marina no hubiera ido al río aquel día, si Diego no hubiera sido tan valiente», continuó Marina. «Si usted no hubiera aceptado venir al barrio», completó Carmen. Diego sonrió, sacando un último documento de su mochila. «Y hablando de bendiciones disfrazadas, hay algo más que quiero mostrarles. Es el diseño preliminar para ampliar el centro comunitario. Queremos añadir un área de salud preventiva y un espacio para actividades culturales». Mientras revisaban los planes juntos, Alejandro no pudo evitar maravillarse ante cómo un simple día había desencadenado una transformación tan profunda en tantas vidas. El centro comunitario no era solo un edificio, era un símbolo de esperanza, un testimonio de cómo el amor y la compasión podían cambiar el mundo, una persona a la vez. La inauguración de la nueva ala del centro comunitario coincidió con el 3er aniversario de El Faro del Cabanyal. El edificio, que ahora ocupaba casi toda una manzana, se había convertido en el corazón palpitante del barrio. El patio principal estaba decorado con guirnaldas de colores y fotografías que documentaban la evolución del proyecto. En una de ellas se podía ver a Diego y Marina más jóvenes, junto a un grupo de niños en la primera clase de inglés. En otra, Alejandro y Carmen cortando la cinta en la inauguración de la biblioteca. «Es increíble cómo ha crecido todo», comentó Teresa, que había dejado su puesto en la empresa para administrar la fundación a tiempo completo. «Y pensar que todo comenzó con un acto de valentía de un niño». Los invitados comenzaron a llegar: familias del barrio, estudiantes beneficiados por las becas, empresarios que se habían sumado al proyecto, autoridades locales. Pero lo más emocionante era ver a los primeros graduados del programa de becas, ahora profesionales que regresaban para mentorear a la siguiente generación. Marina, elegante en un vestido sencillo, supervisaba los últimos detalles de la celebración. A sus 15 años, se había convertido en una líder natural en el centro, coordinando programas educativos y culturales con una madurez que enorgullecía a su padre.
Marina, llamó Diego, que acababa de llegar de sus clases preuniversitarias. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día en el río antes de caer al agua? Marina lo miró con curiosidad. Me hablaste sobre tu abuela, sobre cómo el barrio era tu familia. Me hiciste sentir menos sola. Y tú me enseñaste que a veces necesitamos ayuda para ver lo que tenemos frente a nosotros, respondió él con una sonrisa. Alejandro observaba la interacción desde lejos, junto a Carmen, que sentada en su silla favorita, tejía lo que parecía ser una bufanda. «Sabe, don Alejandro», dijo Carmen sin dejar de tejer, «hay diferentes tipos de riqueza en este mundo. Está la que se guarda en los bancos y está la que se guarda en el corazón. Usted tenía la primera, pero Diego le mostró el camino hacia la segunda. Y usted, doña Carmen, me enseñó que la verdadera familia no se limita a los lazos de sangre», respondió Alejandro, recordando todas las veces que esta mujer sabia había compartido su consejo y su cariño. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. Diego dio un discurso que hizo llorar a más de uno, hablando sobre cómo un momento de crisis se había convertido en una oportunidad de transformación para toda una comunidad. «Hace 3 años», dijo, «pensaba que mi mayor sueño era estudiar medicina. Ahora sé que mi verdadero sueño es poder ayudar a otros a alcanzar los suyos». Marina subió al podio después, su voz firme y clara. «Este centro no es solo un edificio. Es un testimonio de lo que podemos lograr cuando nos atrevemos a ver más allá de nuestras diferencias, cuando elegimos tender puentes en lugar de construir muros». Mientras los aplausos resonaban en el patio, Alejandro sintió una profunda paz. Su imperio empresarial seguía creciendo, pero ya no era el centro de su vida. Había encontrado una riqueza diferente, una que no se podía medir en euros ni acciones. Al final de la ceremonia, mientras la gente disfrutaba de la merienda preparada por las familias del barrio, Alejandro se encontró nuevamente junto al río, en el lugar donde todo había comenzado. Marina y Diego lo habían seguido. «¿En qué piensas, papá?», preguntó Marina, entrelazando su brazo con el de él. «En cómo un momento puede cambiar toda una vida», respondió. «En cómo el verdadero éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por las vidas que tocamos». Diego asintió, comprendiendo. «Y en cómo a veces necesitamos perder el rumbo para encontrar nuestro verdadero norte». El sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, tiñendo el cielo de los mismos tonos naranjas que aquel día crucial. Pero ahora, en lugar de crisis y miedo, el atardecer traía promesas de esperanza y renovación. «El verdadero milagro», dijo Marina, «no fue el rescate en el río, fue lo que vino después. La valentía de cambiar, de crecer, de atrevernos a ser mejores». Alejandro abrazó a su hija y miró a Diego con el orgullo de un padre. En ese momento, comprendió que el círculo estaba completo. Lo que había comenzado como una lección sobre el valor del tiempo se había convertido en una lección sobre el valor del amor, la compasión y la comunidad. El faro del Cabanyal seguiría brillando, guiando a futuras generaciones hacia un puerto seguro de oportunidades y esperanza, recordando a todos que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos, en las vidas que tocamos y en el amor que compartimos.